Lo que estás viendo no es solo un desfile, es una declaración de guerra silenciosa. México acaba de cortarle el petróleo a Perú, y no es un titular exagerado, es la consecuencia de una ruptura diplomática que estalló en América Latina y que casi nadie te está contando completa. Dos países que durante años fueron socios, aliados y vecinos en el tablero latinoamericano, hoy no tienen embajadores, no tienen acuerdos y no tienen petróleo fluyendo entre ellos. Y todo empezó con algo que millones de personas vieron como entretenimiento, una comparación de desfiles militares en redes sociales. Pero lo que parece un meme viral esconde una crisis diplomática real, deudas millonarias sin pagar, asilo político negado, relaciones rotas y una pregunta que sacude a toda América Latina: ¿puede un país usar el petróleo como arma política? Hoy aquí en Noticia Mundial TV te voy a contar todo: el desfile, el petróleo, el golpe de Estado, el asilo, la deuda y lo que esto significa para tu bolsillo si vives en la región, porque esto no es un problema entre dos gobiernos lejanos, esto te afecta directamente. Quédate porque cada bloque de este análisis te va a revelar una capa nueva de esta historia. Y cuando llegues al final, todo empezó con un video, luego otro, luego millones de reacciones, memes, debates y una comparación que explotó en todas las redes sociales al mismo tiempo: el desfile militar de México frente al de Perú. A primera vista parecía entretenimiento, parecía uno de esos vídeos comparativos que circulan cada cierto tiempo y que generan debate por unos días antes de que el algoritmo los entierre, pero esta vez fue diferente. Esta vez el vídeo tocó algo más profundo, porque cuando ves el desfile mexicano no ves solo soldados marchando, ves estructuras perfectamente sincronizadas. Ves escenarios montados sobre camiones en movimiento, ves unidades especializadas ejecutando operaciones en tiempo real frente a las cámaras, ves perros rescatistas con reconocimiento internacional, ves tecnología, coordinación y un nivel de producción visual que no necesita explicación, se impone solo. Y del otro lado, algunos clips del desfile peruano mostraban algo diferente: desorganización en ciertos momentos, improvisación, representaciones menos formales. El contraste fue brutal y la gente lo vio. Pero antes de seguir, necesitas entender algo fundamental. Un desfile militar no es un show, no es entretenimiento para turistas, es una declaración política. Cuando un país hace un desfile militar, le está diciendo tres cosas al mismo tiempo. Le dice a su propia población: estamos fuertes, estamos organizados, pueden confiar en nosotros. Le dice a sus aliados: somos un socio confiable y poderoso. Y le dice a sus rivales: no se les ocurra. En ese contexto, la diferencia entre los dos desfiles no es solo estética, es un mensaje sobre el estado real de cada nación, sobre su organización interna, sobre su estabilidad política, sobre su proyección de poder hacia el exterior. Y aquí viene la conexión que muy pocos están haciendo. La percepción de poder de un país afecta directamente cómo los inversores internacionales ven ese país, afecta si las empresas extranjeras quieren instalarse ahí, afecta si los bancos internacionales dan créditos con buenas condiciones, afecta el valor de la moneda, afecta los precios de los productos importados. Si vives en Perú, la imagen de tu país en el mundo tiene consecuencias económicas reales en tu vida diaria. Y si vives en México, la proyección de poder de tu país también determina qué tan buenas son las condiciones que obtiene en sus negociaciones internacionales. La percepción es poder, y el poder se traduce en dinero, siempre. Pero espera, porque el desfile es solo la subida. Para entender por qué México le cortó el petróleo a Perú, primero necesitas entender qué pasó entre estos dos países, porque esto no empezó con un desfile viral, empezó mucho antes. En noviembre de 2025, Perú tomó una decisión que sacudió la diplomacia latinoamericana, rompió relaciones diplomáticas con México. Así, de frente, sin términos medios, ruptura total. Cuando dos países rompen relaciones diplomáticas, no es como cuando dos amigos se pelean y dejan de hablarse. Es algo con consecuencias legales, económicas y políticas enormes. Significa que no hay embajadores, que no hay canales oficiales de comunicación, que cualquier ciudadano del otro país en tu territorio queda en una situación vulnerable, que los acuerdos comerciales se complican, que todo lo que se construyó durante años de relación bilateral se congela. Es uno de los pasos diplomáticos más extremos que puede tomar un país. Y Perú lo tomó contra México. ¿Por qué llegaron a ese punto? Por una decisión de México que Perú no pudo tolerar. México otorgó asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra de Perú. ¿Quién es Betsy Chávez?
Es una de las personas acusadas de haber participado en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso ilegalmente antes de ser destituido y arrestado. Para el gobierno peruano, México estaba protegiendo a alguien acusado de atentar contra la democracia y la institucionalidad del país. Lo vio como una interferencia directa en sus asuntos internos, como una provocación, como una falta de respeto a su soberanía. Para México, en cambio, fue una decisión basada en el derecho internacional. El asilo político existe precisamente para proteger a personas que pueden estar en riesgo por sus posiciones políticas. México argumentó que estaba actuando conforme a los principios que siempre ha defendido en materia de derechos humanos y protección de perseguidos políticos. Dos visiones completamente opuestas, ninguna dispuesta a ceder, y ahí estalló todo. Pero la ruptura no se quedó en palabras. Perú declaró persona non grata a la presidenta mexicana. Aquí viene la parte de la historia que muy pocos medios están contando con el detalle que merece. Y es la que explica por qué México no solo rompió relaciones diplomáticas, sino que además le cortó el suministro de petróleo. Durante años, Perú tuvo acceso al petróleo mexicano en condiciones que muy pocos países del mundo reciben, precios preferenciales por debajo del mercado, plazos de pago extendidos más allá de lo normal, compromisos que se renegociaban una y otra vez cuando Perú no podía cumplir. México fue paciente, siguió enviando cargamentos, siguió esperando los pagos, siguió renegociando los acuerdos, pero con el tiempo la deuda acumulada por Perú creció y las soluciones nunca llegaron. Los incumplimientos se volvieron la norma, no la excepción. México enviaba petróleo y Perú prometía pagar, pero los pagos llegaban tarde, incompletos o directamente no llegaban. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. A pesar de tener deudas pendientes sin resolver, Perú siguió solicitando nuevos envíos de crudo como si nada hubiera pasado, como si la deuda no existiera, como si la relación no se hubiera deteriorado, como si México fuera un proveedor sin límites que siempre estaría disponible sin importar lo que pasara. Ante esa actitud, Pemex, la empresa petrolera estatal de México, tomó una decisión histórica, anunció el fin del suministro de petróleo hacia Perú, sin negociación de último momento, sin nueva prórroga, sin más paciencia, corte total. Esto no es solo un problema entre México y Perú, es un mensaje que México le está enviando a toda América Latina y al mundo. El mensaje es claro, México ya no es el proveedor tolerante que da ventajas sin recibir nada a cambio. México tiene soberanía energética. México tiene intereses comerciales. Seamos directos, en esta pelea, Perú lleva la peor parte en el corto plazo. Primero, pierde un proveedor de petróleo con condiciones preferenciales que tardó años en construir. Reemplazar eso no es fácil ni barato. Los nuevos proveedores no van a dar los mismos plazos ni los mismos precios. Perú va a pagar más por la misma energía. Segundo, pierde imagen internacional. Una ruptura diplomática de esta magnitud le manda una señal negativa a los inversores extranjeros. Dice que el país tiene inestabilidad política y que sus relaciones con socios importantes están deterioradas. Eso puede afectar la entrada de capital extranjero que Perú necesita para crecer. Tercero, pierde influencia regional. Perú tenía una posición de respeto en América Latina. La forma en que manejó esta crisis, con declaraciones extremas, amenazas a la embajada y la ruptura total de relaciones, dejó una imagen de un gobierno que reacciona de manera desproporcionada ante las decisiones de otro país soberano. México, por su parte, sale de esta crisis en una posición más fuerte de lo que entró. Primero, envía un mensaje de firmeza que mejora su posición negociadora con todos sus socios energéticos. Quien sepa que México no tolera incumplimientos va a cuidar mejor los acuerdos que tiene con él. Segundo, México no depende del mercado peruano. La gran mayoría de sus exportaciones de petróleo van a Estados Unidos, Europa y Asia. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TMEC, garantiza un marco sólido para su comercio en Norteamérica. Perder a Perú como cliente no le duele económicamente. Tercero, el petróleo mexicano tiene demanda global creciente, especialmente el crudo pesado, que es muy valorado por refinerías especializadas en todo el mundo. México puede reemplazar fácilmente a Perú como destino de ese petróleo con cualquier otro comprador en la fila. Pero hay algo que va más allá de México y Perú. Hay países... Para entender por qué México otorgó asilo a Betsy Chávez y por qué eso desató todo esto, primero necesitas entender qué es el asilo político y por qué existe.
El asilo político es el derecho que tiene un país de proteger a una persona extranjera que corre riesgo de persecución política en su propio país. Es un principio del derecho internacional que existe desde hace siglos. La idea es que ninguna persona debería ser encarcelada, torturada o ejecutada simplemente por sus ideas políticas. México tiene una tradición histórica muy fuerte en materia de asilo político. Durante el siglo XX dio asilo a republicanos españoles que huían del franquismo, a exiliados de las dictaduras latinoamericanas, a refugiados de conflictos en todo el mundo. Es parte de la identidad diplomática mexicana, y aquí está el corazón del conflicto. Porque dependiendo de cómo leas los hechos, Betsy Chávez es o una perseguida política o una cómplice de un intento de golpe de Estado. Versión peruana. Pedro Castillo intentó disolver el Congreso ilegalmente en diciembre de 2022 para evitar ser destituido. Betsy Chávez, como primera ministra, fue parte de ese intento. Eso es un ataque a la democracia y a las instituciones del país. Merece ser juzgada. México, al darle asilo, está protegiendo a alguien que atentó contra el orden constitucional. Versión mexicana. Betsy Chávez es una figura política que puede estar siendo perseguida por razones políticas en un contexto donde el gobierno peruano ha sido acusado de ir tras sus opositores. El asilo no implica que México avale lo que ella hizo. Solo implica que México cree que su vida o su libertad pueden estar en riesgo. Dos versiones, dos lógicas, ninguna completamente equivocada ni completamente correcta. Y en el medio, una crisis diplomática que costó millones. En términos estrictamente legales, sí, el derecho internacional reconoce la soberanía de cada país para otorgar asilo según su propio criterio. Lo que México acaba de hacer con Perú, usar el petróleo como instrumento de política exterior, no es algo nuevo en la historia del mundo, es una táctica tan antigua como el petróleo mismo. En 1973, los países árabes productores de petróleo cortaron el suministro a Estados Unidos y a Europa Occidental como respuesta al apoyo de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur. El resultado fue la crisis del petróleo de 1973, que disparó los precios globales de la gasolina, generó largas filas en las gasolineras de todo el mundo y empujó a las economías occidentales a una recesión. Rusia ha usado el gas natural como arma política contra Europa en múltiples ocasiones, especialmente durante sus conflictos con Ucrania. Cada vez que la tensión subía, el gas dejaba de fluir y los europeos sentían el frío en sus casas. Y Venezuela, bajo Hugo Chávez, usó su petróleo para construir alianzas políticas en América Latina. El programa Petrocaribe le daba petróleo barato a países del Caribe y Centroamérica a cambio de apoyo político y diplomático. Lo que hace diferente este caso es el contexto. México no está cortando el petróleo para presionar a Perú a cambiar su sistema político ni para obtener apoyo en un conflicto externo, lo está cortando como respuesta a incumplimientos comerciales concretos y a una ruptura diplomática iniciada por Perú. En otras palabras, México no agredió primero, México respondió. Y respondió con la herramienta más poderosa que tenía disponible. Eso cambia la narrativa. No es un país grande abusando de uno más pequeño. Es un proveedor que dejó de dar crédito a un cliente que no pagaba sus deudas y que encima lo insultó públicamente. Y aquí está la pregunta que más debería preocuparte si eres ciudadano de América Latina. Si México normaliza el uso del petróleo como herramienta de presión política, antes de seguir hay algo que necesito decir con claridad, porque este análisis no sería honesto si no lo dijera. Perú no es lo que muestran algunos clips de redes sociales. Perú es un país con una historia de miles de años. Es la cuna de una de las civilizaciones más avanzadas que ha existido en el planeta, el Imperio Inca. Es un país con una biodiversidad extraordinaria, con una gastronomía reconocida como una de las mejores del mundo, con recursos naturales enormes y con una población con un potencial humano impresionante. Las Fuerzas Armadas peruanas tienen unidades perfectamente entrenadas, historia de combate real y capacidades que no se reducen a lo que mostró un vídeo viral. Reducir la realidad militar de un país a los peores clips que circulan en redes sociales es injusto y es manipulador. El verdadero problema de Perú no es su ejército, es su política. Desde 2016 hasta hoy, Perú ha tenido más de 6 presidentes, 6, en menos de 10 años. Ha habido intentos de golpe, destituciones, renuncias forzadas, presidentes presos y presidentes en el exilio. El Congreso ha sido disuelto y reinstalado. Los escándalos de corrupción se acumulan en todos los poderes del Estado. Esa inestabilidad política tiene un costo económico enorme. Cuando los inversores ven que un país no puede mantener un gobierno estable durante 4 años, se van a buscar otro destino para su dinero. Y sin inversión no hay crecimiento.
y sin crecimiento los ciudadanos son más pobres. El problema de Perú no es que sus soldados desfilen mal. El problema es que sus líderes políticos han llevado al país a una crisis de credibilidad internacional que afecta a todos los peruanos, incluyendo a los millones que no tienen nada que ver con esos escándalos. Absolutamente. Y eso también hay que decirlo. Perú tiene recursos naturales enormes. Es uno de los principales productores de cobre, oro, plata y zinc del mundo. Tiene una industria pesquera poderosa. Tiene un sector turístico con un potencial que todavía no está completamente desarrollado. Y tiene una clase empresarial privada que ha demostrado capacidad de adaptación incluso en los peores momentos políticos. La crisis con México es seria, pero no es el fin. Si Perú... Hablemos de algo que muchos analistas tradicionales todavía no quieren admitir, pero que es completamente real. En el mundo actual, la percepción es poder. No importa cuántos tanques tengas, si el mundo te ve como un país desorganizado, no importa cuántas reservas de petróleo tengas si nadie quiere hacer negocios contigo porque tu imagen es la de un gobierno inestable. No importa cuán grande sea tu ejército si los vídeos que circulan en redes muestran lo contrario. La batalla por la narrativa hoy se da en YouTube, en TikTok, en Instagram, en X. Y esa batalla tiene consecuencias tan reales como cualquier conflicto militar o diplomático. México lo entendió y por eso su desfile militar no es solo un ejercicio de protocolo. Es una producción pensada para generar impacto visual, para ser compartida, para ser comparada favorablemente con otros países y para proyectar una imagen de fuerza, organización y modernidad. Cada escenario montado sobre un camión en movimiento, cada unidad especial ejecutando operaciones en tiempo real, cada perro rescatista con su chaleco institucional, todo eso está diseñado para ser filmado, editado y distribuido en redes. Es comunicación estratégica disfrazada de protocolo militar y funciona. Los números lo demuestran. Los vídeos del desfile mexicano se viralizaron en toda América Latina y generaron la comparación que ahora millones de personas están viendo y comentando. Y aquí viene la conexión que necesitas hacer si tienes un negocio, si lideras un equipo, si quieres proyectar algo al mundo. La percepción que proyectas determina cómo te trata el mundo. Esto aplica para países, aplica para empresas, aplica para personas. Si proyectas organización, seriedad y fuerza, el mundo te trata con respeto. Si proyectas desorden, improvisación y debilidad, el mundo lo aprovecha. No es justo, no siempre es preciso, pero es la realidad del mundo en que vivimos. Hoy no gana el que más tiene, gana el que mejor lo muestra. Y en esa guerra de percepciones, México lleva ventaja en este momento. El primer escenario es que ambos países encuentren una vía para resolver sus diferencias, que haya mediación de un tercer país o de un organismo regional como la CELAC o la OEA, que Perú resuelva su deuda con Pemex, que se llegue a un acuerdo sobre el caso Betsy Chávez que ambas partes puedan aceptar y que gradualmente se restauren las relaciones diplomáticas. Este escenario es posible, pero requiere voluntad política de ambos lados, y en este momento esa voluntad no es evidente. Perú tendría que dar pasos significativos para acercarse a México sin que parezca que está cediendo ante la presión, y México tendría que encontrar una forma de responder sin que parezca que está traicionando sus principios en materia de asilo. Si esto ocurriera, el petróleo volvería a fluir, los precios en Perú se estabilizarían y ambos países podrían retomar una relación comercial y diplomática normalizada. Todos ganarían. El segundo escenario es que la ruptura se prolongue durante meses o años, que ninguno de los dos ceda, que Perú busque nuevos proveedores de petróleo a precios más altos, que México busque nuevos clientes para ese petróleo que antes iba a Perú y que las relaciones entre los dos países permanezcan congeladas mientras los ciudadanos de ambos pagan el costo. Este escenario es el más probable en el corto plazo. Las posiciones están endurecidas, los orgullos nacionales están comprometidos y en política los cambios de postura rápidos se perciben como debilidad. El costo lo pagarían principalmente los ciudadanos peruanos con precios más altos en energía y en productos básicos, y los empresarios de ambos países que pierden oportunidades de negocio mientras dure el conflicto. El tercer escenario es el menos probable pero el más preocupante, que el conflicto escale y arrastre a otros países de la región. América Latina está dividida políticamente entre gobiernos de izquierda y de derecha, entre aliados de México y aliados de Perú, entre países que simpatizan con la postura mexicana sobre el asilo y países que ven esa postura como una injerencia inaceptable. Si el conflicto escala, podría generar bloques regionales enfrentados, afectar acuerdos comerciales más amplios y generar una crisis de gobernanza. Para cerrar este análisis, necesitas ver esta crisis entre México y Perú dentro del contexto más amplio en que está ocurriendo.
América Latina vive un momento histórico de reconfiguración. Las grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, están compitiendo activamente por influencia en la región. La guerra en Oriente Medio está disparando los precios de la energía en todo el mundo. El orden económico global está cambiando más rápido de lo que muchos gobiernos pueden adaptarse. En ese contexto, la capacidad de América Latina para presentarse como una región estable, unida y con instituciones sólidas es fundamental para atraer inversión, para negociar mejores condiciones comerciales y para tener peso en las decisiones globales que afectan a sus ciudadanos. Cada crisis diplomática como la de México y Perú debilita esa imagen. Cada ruptura de relaciones, cada corte de suministros, cada declaración de persona non grata hace más difícil que la región sea tomada en serio en los grandes foros internacionales. Y hay una consecuencia muy concreta de todo esto que no puedes ignorar. El mercado energético latinoamericano está en un momento de máxima tensión. Los precios del petróleo a nivel global están altos por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Las sanciones a Venezuela limitan su capacidad de exportar y ahora México corta el suministro a Perú. Todo eso junto apunta en la misma dirección. Los precios de la energía en América Latina van a subir y cuando sube la energía sube el transporte. Cuando sube el transporte sube la... Entonces, ¿qué acaba de pasar realmente? Lo que empezó como una comparación viral de desfiles militares reveló una crisis diplomática real, una deuda energética sin pagar, una ruptura de relaciones históricas y una reconfiguración del poder en América Latina. México está enviando un mensaje, tiene soberanía, tiene firmeza y tiene el petróleo para respaldarlo. Perú está pagando el costo de años de incumplimientos y de decisiones diplomáticas que escalonaron en el peor momento posible. ¿Es esto justo para los ciudadanos peruanos que no tomaron ninguna de esas decisiones? No. Pero así funciona la geopolítica. Los ciudadanos siempre terminan pagando las consecuencias de las decisiones de sus gobiernos. ¿Puede esto resolverse? Sí. Pero va a requerir humildad de ambos lados, voluntad política real y tiempo. Y mientras eso no ocurra, los precios de la energía en Perú van a subir y las consecuencias van a llegar hasta la vida cotidiana de cada peruano. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir este conflicto de cerca, porque esta historia tiene muchos capítulos por delante y cada uno va a tener consecuencias para la región entera. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que hay detrás de un vídeo viral, compártelo. Porque hay mucha gente que necesita entender que la geopolítica no ocurre lejos de su vida. Ocurre en el precio de la gasolina, en el costo del transporte y en lo que pagas en el mercado cada semana. Dale like si crees que esto cambia cómo ves la relación entre países latinoamericanos. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿crees que México tomó la decisión correcta